Hoy traemos una historia de impacto, una historia que va a causar un efecto en la vida de aquellas personas que están escuchando esta historia. Quizá tú no has pasado por ninguna de estas experiencias que esta persona te va a contar. Violencia doméstica, maltrato emocional que se vive dentro de la violencia doméstica, indocumentada, en depresión y sin un camino claro dónde seguir, qué hacer. Hijos, madre soltera, obviamente. Son muchas las experiencias que esta persona vivió, pero es una historia de superación, no es una historia de tristeza. Y hoy tenemos acá nuevamente, porque hace ya casi aproximadamente 3 años y medio que ella estuvo con nosotros, y ahora la historia es otra. La historia estaba a la mitad y hoy casi está completa. Puedo decir que ya ha pasado por mucho lo que nos contó una vez. O sea, el camino que te llevó, que te trajo a donde tú te encuentras hoy, ¿dónde inició? Bueno, inició en San Tomás, Virgin Island. Yo emigré a aquella ciudad en el 2001. Inicié una relación con el padre de mis hijos en el 2005. Ahí en medio de esa relación hubo maltrato físico, sexual y emocional. Y de esa relación sufrí, como te acabo de explicar, sufrí violencia doméstica, física, emocional y sexual. Estuve en aquella ciudad, duré en aquel país, duré 14 años inmigrante. Mi pasatiempo, para decirlo así, era yo limpiar. Ahí nació The Santos Cleaning. Ahí descubrí, ahí no descubrí, porque en ese momento yo lo hacía, la ansiedad y el miedo me atacaba con limpiar, porque ¿Desde cuándo tú sufrías de ansiedad anteriormente o fue a raíz de de esas experiencias que viviste en la relación? no, yo era una persona muy sana, para decirlo así. Esa ansiedad empezó porque cuando esa persona salía para la calle y volvía, yo sabía que cuando él regresara, él me iba a maltratar. Entonces yo no me acostaba a dormir, yo lo esperaba despierto. ¿La relación siempre fue así? ¿Cómo empezaron ustedes? ¿Cómo se conocieron? Para tener Nosotros un nos poquito... conocimos en un centro de bebida, donde yo tenía un negocio de bebida, un bar, y ahí él iba, y ahí nos conocimos. Y empezamos una relación. Y digo que fue una de mis peores elecciones, pero hoy en día te puedo decir que todo pasa por algo. ¿Qué harías diferente en ese momento? En ese momento que tú lo conociste a él, ¿cuál fue tu percepción? O sea, ¿qué tú pensaste de él? ¿Fue simplemente algo que te gustó, pero tú no pensabas casarte, formar un hogar? ¿Tú venías de otras relaciones anteriormente? Sí, sí. Eh, Cuando entré con él fue un momento de pasión. Nos unió que bailábamos bien los dos. Hubo química. Y cuando bailábamos, la gente se paraba nada más mirando a nosotros dos bailando. Y eso como que nos conectó. Pero en realidad, yo mirándome hoy, ni siquiera era el tipo de hombre que a mí me llamaba la atención. Tú estabas sola en San Tomás en ese momento, cuando sucedió eso. O sea, tú tenías un emprendimiento, Yo tenía un emprendimiento, te sí, estaba yendo bien económicamente. más o menos, sí. Entonces la necesidad simplemente fue gozarte el momento. ¿Qué tanto tiempo tú duraste con esa relación y a partir de qué momento tú empezaste a sentir estas situaciones que te llevaron al maltrato, al abuso físico y también emocional? O sea, todas esas situaciones que tú viviste, ¿qué tiempo pasó después que tú empezaste con la Bueno, relación? mira,
Hoy yo le puedo decir a cualquier mujer que nosotras las mujeres debemos de tener como esa antenita de alerta cuando una persona viene o empieza con el maltrato, porque el maltrato no solamente empieza con golpe. Todo el agresor empieza con una palabra. Tú eres gorda, tú eres fea. Si no te quiero, si yo no te quiero, nadie te va a querer. Todo empieza como algo simple. Ay, esa blusa a ti te queda bien, te queda mal, no te la pongas. O, ¿y por qué tú le tienes clave al teléfono? Atacándote la autoestima. Todo empieza suave. Lo que pasó conmigo, yo venía marcada desde mi niñez, porque yo no me crié con mi mamá, yo me crié con mi abuela y siempre crecí con esa necesidad y ese amor, ese deseo, esa necesidad del amor de mi mamá, porque nunca lo sentí. Entonces, lo que uno no sana, uno lo va a manifestar en algún momento y uno lo va a volver a repetir. Entonces, yo no sané esa parte, porque lamentablemente en nuestro país no nos educan a nada de eso. Allá no sobrevivo, allá sobrevivimos. Que vale aclarar que naciste en República Dominicana, eres dominicana. Sí, yo soy dominicana. Y naciste en un hogar disfuncional, queriendo necesidad, quizá buscando esa figura de ese hombre, esa figura paterna. Y muchas veces por eso es que, o sea, no todo el tiempo, pero en algunas ocasiones, casi la mayor parte del tiempo, terminan con personas que están buscando necesidades que quizá en algún momento no fueron satisfechas para ti. Sí, eso pasó conmigo. Y desde que teníamos 3 meses, empezó el maltrato físico. ¿Tú crees? Siempre hay una alerta. Siempre hay como que una banderita, aunque sea una pequeñita señal desde el principio, desde el inicio. Y tú lo dijiste claro ahorita. A veces no tenemos las antenitas bien activas. Puesta. Y pasamos por desapercibida esas señales que siempre están ahí. ¿Cuáles fueron esas señales? Esas señales primero fueron el control. ¿Dónde está? Llámame por cámara. Esas fueron las primeras señales. Pero en aquel momento yo no tenía ni la madurez ni la sanidad con la que gozo hoy. Entonces, cuando tú estás herido, estás ciego porque no puedes ver. Entonces, hoy yo puedo ver porque desde afuera. Desde afuera. Hoy yo puedo ver desde afuera porque el velo de mis ojos fue roto. Hay algo que yo leí por ahí que dice, con la venda que tenía en los ojos, me amarré el pelo, ahora me veo mejor y veo más. Wow. Entonces, hay cosas y por eso yo anhelaba este momento, porque algo que me dijo el Señor fue que lo que yo viví, Él lo iba a usar para bendecir a otras personas que estaban pasando o viviendo lo que ya yo había vivido. Pero para Él usarlo, y yo entiendo que este es el tiempo, porque para Él usarlo, Él tenía primero que sanarme a mí, porque yo no iba a poder hablar como yo hoy puedo hablar si primero yo no había visto, no había obtenido esa sanidad. Wow. Yo hablé contigo hace 3 años y medio y hablamos de este mismo tema cuando este proyecto iba a iniciar. ¿Tú no estabas sana en aquel momento? ¿Cuánto tiempo hace? 3 años y medio. No, en ese año yo estaba rota. Wow. Destruida, marcada. Caminaba por caminar. Te voy a dar un poquito más. En el 2019, yo no me maté porque yo conozco a Dios. Yo conocí a Dios en lo secreto. Y eso me decía a mí, si te quita la vida, tú no vas para el cielo.
Y me frenaba de Wow. yo atentar contra mi vida. Wow, Yorkiri. Yo sé que tú tenías este anhelo de sentarte otra vez Sí, acá. sí. Y realmente, mirando la Yorkiri de aquel tiempo, hace 3 años y medio atrás, que se sentó aquí, y la de ahora, el progreso ha sido de una manera que vamos a hablar más adelante, increíble. Y yo decía, pero ¿y de dónde que ella saca las fuerzas? ¿De dónde que ella saca las fuerzas? Sí, porque tenemos un Dios, pero Dios no bendice a los vagos para No, nada. espérate que te voy a decir ese tema. Yo oraba el sábado en la noche. Dios me hablaba conmigo. Dios habla mucho conmigo por medio a mí misma. A veces yo le digo, manda a alguien que me dé una palabra. Y me dice, ¿para qué te voy a mandar si hablo contigo directamente? Y me decía, hay personas que usan mujer, sierva esforzada, sierva guerrera. Al vago no se le llama guerrero, ni se le llama esforzado. Cuando la persona va a decirle esa palabra a alguien, aun sea en el mundo espiritual, usted tiene que buscar el significado de esa palabra. El vago no es ningún esforzado, el vago es vago. Eso es así, Yorkiri, eso es así. Y te pregunto, o sea, vamos a hablar un poquito de esa mujer esforzada que tú representas y con resultados. Eres admirable, yo te admiro mucho. Gracias, Tú igual. sabes el cariño que te tengo. Igual. Y de verdad que, o sea, es increíble que tú tienes las personas delante de ti. En aquel entonces, en el 2019, bueno, no, creo que no te conocía en esa época. No. No, todavía no. Pero poco después sí. Y, la gente te mira y dice, wow. Y hay gente que a veces están a tu lado, estuvieron a tu lado por muchos años, cuando te ven superando, te dice, wow, mírala a ella, ya no me hablan. O sea, muchísimas cosas suceden ¿Cómo ahí. es que dicen empresaria? Sí, pero no saben qué hay detrás de todo eso. La gente no tiene idea y yo lo he vivido. Yo he tenido procesos muy fuertes que la gente no tiene idea. Y tú decir que tú estuviste casi aquí a punto de, pues, de atentar contra tu vida. Eso es fuerte, después de tantos años. Entonces, esos procesos te han marcado de dos maneras. Te han marcado con dolor, pero ese dolor tú decidiste tomarlo y venir y traer gozo a tu vida, esa paz que Dios te dio. Entonces, ¿cómo tú saliste de ahí? Bueno, mira, Yaciri, mira, yo digo, la gente no sabe. A veces la gente te mira, te juzga, te señala. Pero quien tú eres en Dios, solamente lo sabe tú que lo busca y Él que te escucha. Y créeme que todo lo que ahora mismo lo que siento es llorar. Yo me agarré de Dios y me visualizaba. Yo decía, si yo no tuviera a Dios en mi vida, si tú no estuvieras en mi vida, yo estuviera drogadita para evadir las, los dedos acusadores. Porque hay personas que dicen que cuando tú permites la violencia doméstica, a ti te gusta. No, a ti te gusta. Que tú aguantaste tantos años, a ti te gusta. Y evadir también lo que tú cargas. El peso que tú cargas. Culpabilidad. Tú te acusas tú misma. Llega un momento donde tú crees que tú provocaste lo que el otro te hizo. Lo que tú no entiendes es que yo lo entendí ahora y oro por él. Yo entendí que él está más marcado que lo que él me marcó a mí y que él necesitaba dónde depositar esa rabia porque nunca sanó. Al contrario, yo dije, yo no me voy a quedar aquí. Yo tengo que salir de aquí porque yo no era así.
Y yo me determiné, yo tomé una determinación y yo dije, voy a sanar. Me vi en un tiempo buscando una cuara para completar $1. 25 centavos. 25 centavos. Para completar $1. Y dije, no me voy a ver nunca más necesitando $1. Ni me voy a quedar donde estoy. ¿Pasabas hambre en ese momento? No, hambre nunca pasé. Porque tú sabes que aquí dan los cuponcitos. No, pero cuando estabas allá en San Tomás, cómo era, resúmeme en 3 palabras, cómo era tu vida? O sea, que tú, cuando tú estabas en esa situación, ¿cómo era tu día a día? ¿Tú seguiste trabajando? ¿Dejaste el trabajo? Mira, ¿Y cómo saliste de ahí? Porque tú me estás diciendo aquí en Estados Unidos te daban cupones, pero ¿cómo no, tú... allá también. Allá también, Ujú. ok. Por eso. ¿Cómo tú saliste de esa situación? ¿Cómo salí? Ellos hay una ley. Perdón, también tú estabas indocumentada en aquel momento. O sea, además de todo eso, tú estabas indocumentada. Ujú. Cuéntame un poquito de eso. Hay una ley que le voy a decir para si hay alguna persona que me estás escuchando que no tenga documento. Hay una ley que siempre está activa. 10 años dentro de los Estados Unidos sin récord criminal. Si tú llegaste a esos 10 años, tú no tienes ningún problema con la policía ni nada. Tú puedes aplicar, tú calificas. Eso fue en aquel entonces. Eso fue en aquel entonces. Que Eso, quizá ahora pueden cambiar un poquito. ahí yo entré en esa ley. Los 10 años dentro de los Estados Unidos sin récord criminal. ¿Qué pasa? Yo tenía un récord de víctima de violencia doméstica, pero yo no me atreví a tomar ese tema, a tocar ese tema, porque la persona me dijo, si me mandan para Santo Domingo, te mato tu abuela y te mato tu papá. Wow. Que también era, o sea, una amenaza No, era constante. un trujillita. Wow. So, yo no toqué ese tema. Dios a mí me permitió conseguir mis papeles, mi documento, con los 10 años dentro de los Estados Unidos. Mi hijo había que hacerle una operación porque nada más respiraba por la boca. Y me dijeron, llévalo a la clínica, hazle un récord y luego di que tú tienes que ir a los Estados Unidos a operarlo porque tú no lo quieres operar aquí. Pues yo hice así mimito, fui y le hice su récord. Después la niña mía empezó a convulsionar, llenando récord. Yo dije que no lo quería operar allá, yo vine aquí. ¿Qué pasa? Mientras yo estaba en San Tomás, había una parte de migración que no sabía que yo existía. Pero cuando ya yo salí, que tuve que hacer migración, esa parte de migración, ese departamento de migración ya se dio cuenta que yo existía aquí. Me mandaron una orden de deportación. Pero yo vine aquí a Massachusetts y yo andé, fui a Chuck E. Cheese, llevé mis hijos y ya tú sabes, yo hice un mundo. Cuando me cansé de andar, llevé a mi hijo al hospital y todo. Cuando me cansé, volví para allá, para San Tomás. Ahí me mandaron una orden de deportación. Para República Dominicana. Uh-huh. Pero tú supiste que yo era Pila. con Dios. Metía con Dios, como dicen. Y empezaron ahí los ayunos y la oración, y los ayunos y la oración. Me levantaba a las 3 de la mañana y ora, y ora, y ora, y cogía la orden de deportación y la pisaba. Yo para allá no voy. Van a mandar a otro, a mí no. Cada vez que me tocaba ir donde el juez no iba. Digo yo, aquí es que voy. Seguía llorando y ayunando, y 40 días, y 21 días, y 7 días. Y me levantaba a las 3 orando. Y los demonios peleando conmigo. Un día en el piso me cogieron la sábana y me querían ajolcar. ¿Tú siempre fuiste cristiana? No. ¿En qué momento decidiste? Yo conocí a Dios en una de esas golpías que me daba ese verdugo. Yo queriendo escapar. Mi hijo siempre iba a la iglesia. Él iba a la iglesia y un día tenía una presentación y me dijo que quería que yo fuera. Yo fui. El verdugo mío, mi ex verdugo, me cayó atrás y fue para la iglesia. Se hizo pasar con que se convirtió.
Y el pastor me dice, Yorkiri, haz lo que hace toda mujer sabia. Sigue a tu esposo. Cuando me convierto, pero oye, qué frescura la mía. Señor, yo me voy a convertir por 2 semanas. Si esto no me funciona, lo dejo. Ay, pero Dios conoce todas las cosas. Dios no mira. Algo que yo he aprendido, hay personas que le sirven a Dios por elección, pero hay personas que Dios la agarra así, por los pelos, y la marca. Y yo digo que yo soy una elegida. A mí Dios me agarró fue por los pelos. O sí o sí. O sí o sí. Y algo que yo, por más que me mueva, es para ningún lado que voy, es que ahí tengo que volver. Y cuando me quiero zafar, me aprieta la tuerca para que tenga que volver a humillarme delante de él. Wow. Y empecé yo a buscar a Dios y las hermanas, sierva, vamos a orar, y vamos a orar, sierva, y sierva, vamos a orar, y vamos a ayunar, sierva, y sierva a las 3 de la mañana. Chacha, me dio una metida con Dios, que cuando vine yo a ver, ya estaba yo enamorada, aficiada de Dios. Ese fue tu escape. Ese fue mi escape. Ahí me enamoré de Dios. Ahí fue que tuve la fuerza para decir no más. Lo dejé sin trabajo, sin papel y con 2 muchachos pequeños. A guapa lo dejé. Tuve que dejar mi apartamento, mudarme en una habitación. En la habitación nada más cabía una cama. Mis hijos dormían en la cama y yo dormía en el piso. ¿Qué edad tenían tus hijos? La hembra tenía 3, el varón tenía como 7 o 8, como 7, 5, 7, no, como 7. Ellos se llevan 4 años. Y ellos dormían en la cama y yo en el piso. Ahí me caminaban las cucarachas. Ahí me tenía yo que tapar para los ratones. Wow. El apartamentico tenía un aire, no lo podía prender porque la luz me llegaba carísima. Y ahí me quedé. Dejé mi apartamento, vendí todo y me entré era como un estudio. Y ahí me quedé. Hasta que después Dios me dio un trabajo. Empecé a trabajar en una casa de familia. Ahí entonces apliqué para el proceso le dije al Señor, primero apliqué para el proceso de la violencia. No, de la violencia no. Conseguí el trabajo. Volví, vine aquí. Entonces ahí le puse una señal a Dios. Le dije, si tú quieres que yo busque un abogado, que yo venga aquí a Massachusetts otra vez y que no me paren. Volví, vine como una ciudadana, entré, salí. Todo tú. Yo dije, ok, aquí está el sí de papá. Ahí empecé mi proceso. A los 6 meses me citó la jueza. Fui donde la jueza, me acuerdo, hay una boricua. Ahí me dice el abogado, cuando te toque la cita tiene que hacer una mímica de que está llorando. Así tenga que ponerte mentor en los ojos. Wow. Porque tú tienes que conmoverla a ella. Y yo, está bien. Cuando yo empecé ya Siri a contar mi historia, ahí no se necesitó mentor. Ahí mejor se necesitó tichú para yo limpiarme. Y ella me dijo, te concedo tu libertad, te puedes ir para donde tú quieras. Simplemente no te vayas para tu país hasta que no te llegue tu residencia. Yo le dije, está bien. Eso sin saber lo de la violencia doméstica. Bueno, Eso... a ella yo se lo dije. Sí, okay. Sí, a ella yo se lo dije. Incluso ella me preguntó, ¿qué tú trabajas para sobrevivir? Y yo le dije, bueno, a mí nada más me hace falta entrar a un prostíbulo. Le dije, porque yo vendo ropa, yo limpio casa, yo hago taxi, yo vendo habichuelas con dulce, yo hago de todo. Yo vendo zapatos, yo hago de todo, me dice, ¿a tu edad? Le digo yo, sí. Yo tenía 32 años en ese entonces. No es que soy vieja, no, pero tenía 32. Me dice, ¿a tu edad? Le digo, sí, yo he hecho de todo. Y si usted me manda para Santo Domingo, estos muchachos, yo no sé a quién usted se lo va a dejar porque
ellos no conocen a nadie allá y yo tengo 14 años que salí de ese país. En ese país mío, si usted no es político, usted no tiene trabajo. Y yo no soy ni política ni tengo una profesión. Ya usted dirá de ahí qué usted va a hacer conmigo. Me dice ella, no. Wow. Me dijo, vete para donde tú quieras. Y yo le dije, yo asustada, yo le dije, ¿y usted me deja irme mañana? Me dice, sí, te voy a firmar un papel para que el jefe de migración te deje pasar. Y donde quiera que tú estés, te van a llegar tu documento. Wow. Wow. Ahí me fui, vendí todos los trastes que tenía y vine para acá. Pero ahí no se paró todo, el proceso fuerte fue aquí. ¿En qué año tú llegaste a este país? 2014. Y en el 2014, ¿cuál era? O sea, ya la situación migratoria estaba ya mejor, ya Sí, estaba en orden. sí. Llegaste aquí, ¿cómo llegaste emocionalmente? ¿Cómo llegó la mujer aquí? Bueno, emocionalmente yo llegué bien, yo llegué todavía a la defensiva, ya yo estaba eléctrica, aunque yo soy un poco eléctrica, pero todavía yo estaba eléctrica a la defensiva. ¿Tú sabes cuándo empezó mi proceso fuerte? Cuando ya mi mente entendió que yo estaba salva, que él no estaba aquí. Ahí fue que empezó mi lucha. Y te voy a decir algo que tú no sabes. Yo caí en un hospital de locos. Wow. En el Holy Family yo duré 3 días. Porque cuando yo cogía terapia, en la terapia te hacen vivir lo que ya tú viviste. Te hacen Volver a como vivir la experiencia. sí. Entonces, en una de esas ese esfuerzo para que yo volviera atrás a Wow. cosas que yo no quería, yo duré tiempo queriendo borrar eso de mi cabeza. Entonces, ahí entré en una crisis de nervios. Llamaron la ambulancia, me llevaron para el Holy Family, ahí me entraron en un hospital de locos. Ahí duré. Personas que verdaderamente tenían problemas mentales. Uno dice loco porque allá en Santo Domingo así es que le dicen, pero aquí personas con verdaderos problemas mentales. Yo no tenía problemas mentales, yo tenía problemas emocionales. Y nada, y me sedaban, me daban unas pastillas que me ponían sonámbula y yo me la bebí la primera vez. Y después yo dije, bueno, Yolkiri, tú tienes aquí 2 opciones. O te sano o te pone loca de verdad. Tomándote los medicamentos que te daban. Sí. Tú sentías que iba a caer en un vacío si lo Claro, hacías. claro, porque eran medicamentos que tú eras así, que andabas sonámbula, dormida, sedada. Y yo no tenía ningún problema mentales. Los problemas míos eran más emocionales. Trauma de lo vivido. Y nada, ahí entré en DCF. DCF me quería quitar los niños. 1 año luchando con esa gente Por la misma situación. por la misma situación. Porque del mismo hospital llamaron a DCF. ¿Y qué te digo? ¿Tú estabas sola aquí? Aquí yo llegué a la casa de una prima. Sí. Mi hermano vivía aquí, pero se había ido para Miami. Y yo prácticamente estaba sola. Me acuerdo que mi mamá me llamaba y me decía, Yolkiri, si tú no te estás yendo bien, ven para acá. Y yo le decía a mi mamá, mami, si me voy a morir por aquí. Pero yo para atrás no vuelvo. Wow. ¿Cómo saliste? Tú tomaste una decisión. Claro. ¿Cómo saliste tú de todos esos traumas? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo empezaste a drenar? Porque a veces nosotros buscamos, cuando pasamos por situaciones, buscamos alternativas, atajos, para empezar a drenar
ocupar nuestra mente, no empezar a pensar en todas estas cosas, porque tuviste que revivirlo durante la terapia que viviste. ¿Cómo saliste de ahí? Mira, lo primero era que yo me tapaba, me ocultaba, trataba de ocultarme saliendo. Yo salía para la calle, tomaba, andaba. Los fines de semana yo luchaba por no pasarlo en casa, porque pasarlo en casa era un martirio. Era ponerme a pensar, ponerme a llorar, ponerme triste. Y yo salía, toda la semana yo salía. Pero habían cosas que yo no podía hacerlas. ¿Todavía era cristiana? ¿O ya Ya estaba yo no era, ya apartada? yo estaba apartada, pero peleaba con Dios en el carro, porque yo quería vivir una vida alegre. Yo quería hacer cosas que mañana a mí no, que yo no la pensara. Viví una vida loca. Yo anhelaba eso. Y yo peleaba con Dios en el carro y le decía, pero yo veo gente que hace. Es como una venganza con la misma vida. Tú te querías vengar de tu propia vida y querías hacer cosas que ni siquiera tú hubieras tomado una decisión propia de hacerla anteriormente. No eran como tú me has enseñado, no eran parte de mi esencia, porque esa no era yo. Y yo peleaba con Dios y yo le decía, pero si yo veo gente en la calle que hacen cosas y viven y cogen hombre y viven y beben y se acuestan al otro día y no le dan remordimiento ni le dan cuenta a nadie, ¿por qué yo hasta para salir tengo que pedirte permiso a ti? Y peleaba con Dios en él, pero era porque en mí hay una marca. Ya yo había sido marcada por Dios y ya yo, aunque quería, Sí. no podía. Wow, wow. Yo recuerdo una vez que tú, cuando empezaste todo esto del emprendimiento, tú decías, yo quiero ser diferente. Sí, Tú querías comportarte diferente. diferente, hablar diferente. Ujú. Incluso recuerdo una vez que me mencionaste, quiero cambiar mi círculo, no quiero tomar más, pero nunca tuve esa conversación contigo. No, O sea, tú luchabas sí. con todas esas situaciones que pudiste fácilmente caer en lo que era el alcohol. No solamente en el alcohol, ya sí. Ahorita traté de decirte que yo me visualizaba cómo hubiese sido mi vida, cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiera conocido a Dios. Yo me visualizaba como una honle, Wow. drogadita, por ahí, quién sabe dónde Satanás me hubiese llevado si yo no hubiese conocido a Dios en mi vida. Wow. ¿Qué, ¿Cómo saliste de ahí? De esa, o sea, claro, Dios, tú tenías un pleito eterno con Con Dios Dios. y ese espíritu, por decirlo así, esa otra Martillando. personalidad, esa persona que quería como que abarcar Ujú, a lo que era Yorkiri, a la esencia de Yorkiri, ujú, y había una disputa entre ambas personas. ujú. ¿Cómo pudiste zafarte de esa Yorkiri? ¿Qué Bueno, empezaste a hacer? en el 2000, en el 2005, yo tomé una decisión. Yo dije, o cambias o cambias. Aquí no hay opción. O cambias o cambias. Lo primero que hice fue soltar definitivo mi círculo. Dejé la calle, dejé de salir. Yo quiero vamos a salir, no, no puedo. ¿Esa persona te llegaron a juzgar en algún momento? Claro que sí. Me sentía, yo me sentía sucia. Yo me sentía sucia, me sentía ignorada. Y un día el Espíritu Santo me dijo, tú en la calle no brillas. No importa lo que tú hagas, tú en la calle no brillas. No eres de ahí. Porque a veces hacemos cosas como para sobresaltar, para llamar a la atención. Yo hacía cosas. Y como te digo, no tal vez cosas que yo me avergonzara hoy, por eso lo estoy diciendo aquí.
Gracias le doy a Dios. Dios te guardó. Dios me guardó. Y nunca hice nada de lo que hoy yo me pudiera avergonzar. Lo más que te puedo decir que salía. Toda la semana salía. Pero nunca hice nada que hoy yo pueda decir o esconderme de alguien en la calle. No. Ando con mi frente en alto. Porque Dios me guardó. Pero en el 2014 yo dije, aquí no hay opción. Yo tengo que salir de ahí. Yo trabajaba cuidando personas de la tercera edad. Cogí los 7 días de trabajo para que los domingos, que eran los días que más me picaban los pies, cuando entraban las 2 de la tarde, ya yo quería coger, como dice mamá, carretera. Me puse a trabajar. Salía de trabajar a las 6 de la tarde. Me compré un libro que se llama La mujer, hambre de amor. Wow. Me llevaba ese libro para trabajar. Mientras el paciente dormía, yo estaba leyendo. Leí libro. Y todos mis libros eran de violencia doméstica. Cómo sanar. Y te digo que como en 5 meses me leí más de 3 libros. Escuchaba mucho podcast en YouTube, muchas historias de violencia doméstica. Y fui poniendo en práctica. Tenía noches que tenía pesadillas. Me levantaba peleando. Pero, ¿qué te quiero decir? ¿Dónde queremos llegar con todo esto? Todo es una determinación. Yo me determiné. Yo dije que yo iba a sanar. Y te puedo decir que hoy he sanado. Wow. Eso de verdad que escuchar la historia nuevamente es como que nunca la había escuchado, porque hay capítulos que nunca se cuentan. Hay partes que se omiten también por cuidar a los demás también, porque cuando sanamos, perdonamos y queremos cuidar a los otros. Y hay hijos también de por medio, o sea, no era que fue Yorkiri solo que vio esto, también los niños, Sí. niños, ya adolescentes, adultos, y muchas veces tienen que cargar con todo eso, y eso es difícil, como madre, como mujer. Pero Yorkiri se convirtió en una empresaria. Ay, Dios mío. Yo Señor. te conocí cuando estabas limpiando, estabas en un desayuno de mujeres, networking, y te conocí ahí. Y ahí te conocí pues con tu pequeña empresa que había, que todavía no estaba formada. Me contrataste. Sí, entonces vi en ti en ese momento, yo dije, vi tanto ímpetu, tanta valentía, tanto deseo de superación y tanta fuerza, que yo dije, Dios mío, yo necesito que esta mujer me limpie la casa. Ya esa fuerza se ha agotado. Entonces, cuéntame un poquito sobre lo que empezaste a emprender. Saliste de ahí, sanaste, buscaste ayuda, leyendo. No. Bueno, la ayuda en los libros, Dios. Sí. Aún yo en el emprendimiento de limpieza fue una de las partes que Dios usó para sanar. No sé si en la otra entrevista que tuvimos, yo te dije, cuando yo limpiaba, yo sentía que Dios sacaba cosas de mí. Por eso yo no recuerdo si tú recuerdas. Por eso que tú no quieres seguir limpiando, porque ya estás sana. Ya estás sana. ¡Wow! Cállate que... No quiero decirte, ven a limpiarme, ¿no? Así mismo yo hablaba con una amiga mía en estos días que me decía que ella subió un post que dice, si tú quieres encontrar personas enfermas, vete a los gimnasios, ahí hay mucha gente con problemas mentales. Y yo le comenté riendo, me digo yo, pues por esa razón es que me está dando tanto problema ir al gimnasio ahora. Porque si te digo algo, yo le decía ya, cuando más entregada yo estaba,
en el gimnasio fue en el 2019 cuando quería intentar contra mi vida. Wow. Yo iba al gimnasio y yo quería como coger las máquinas y explotarlas. Y eso era así. Yo me acuerdo que yo cogía clase con Edwin. Sí. Y Edwin me decía, Edwin me puso un nombre, rapidita, algo así. Porque Edwin me mandaba así un ejercicio y yo, ya, terminé. Edwin, ya terminé. Está bien, rapidita, mete. ¿Y qué te digo? Yo tenía una fuerza, pero el gimnasio sana. El gimnasio ayuda, Claro. no sana, ayuda. Porque entonces toda esa fuerza y toda esa energía. energía que yo tenía, pero al mismo tiempo toda esa rabia, yo cargaba con rabia. La drenaba ahí. Yo la drenaba y yo creía como que esa máquina era que me habían hecho Wow. algo. Sí, te conocí, cuando yo te conocí tú eras una dura en el fitness, pero, ok, entonces háblame del emprendimiento que tenías, que por cuántos años lo tuviste, que fue tu primer emprendimiento, bueno, tu segundo, porque tenías una barra Sí, allá. allá en O sea, San tenía la Tomás. mentalidad de emprender. Emprendimiento, sí. Y cuando llegaste acá, lo miraste como una oportunidad, lo que fue la limpieza. Sí, mi primer trabajo, como te expliqué, era cuidar personas de la tercera edad. Yo tenía un señor que ojalá Dios le haya dado la oportunidad de entregar su vida a Cristo antes de irse. Y ese señor, yo tenía 40 horas con él. Era un paciente que me amaba. Tu sueldo. Sí, pero él me amaba. Y yo trabajaba con él de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y cuando llegaba la hora de yo irme, yo le decía, yo me voy. Y me decía, ¿para dónde tú vas? Quédate ahí. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a limpiar, yo trabajaba con él, pero también limpiaba. Entonces hubo un día que yo tenía una limpieza en New Hampshire, que por allá, por el área de New Hampshire fue que yo empecé. Y yo pedí un permiso en la compañía de que de tal hora a tal hora yo iba a salir. Pero ¿qué pasa? No le enviaron a la persona que me iba a sustituir a mí. Y yo me fui porque él se podía quedar solo. Yo me fui y lo dejé solo. Pues cuando la compañía llamó la hija inocentemente le dijo que su papá estaba solo. Pero era para que le enviaran la otra persona que quedaron de enviarle. Pues la compañía me paró hasta que se investigara el caso. En lo que me pararon, le mandaron otra persona. ¿Qué pasa? Él no comía todo. Y yo le metía miedo y le decía, si usted no come, yo le voy a llamar a la hija suya ahora mismo. Y él, con tal de que yo no llamara a la hija, se comía lo que yo le daba. Parece que la persona que le enviaron, en realidad ellos te dan el entrenamiento de que tú no puedes forzar al paciente. Si no quiere comer, no quiere comer. Pues la persona parece que no lo forzaba y él entró en un desgaste. Paró en el hospital, entró en intensivo y se murió. Wow. Pues, ¿qué pasa? Ya yo ahí me quedé sin trabajo. Yo ahí tenía que... Entonces, ¿qué yo hice? Yo dije, empezar de nuevo. Porque para tú conseguir un paciente de 40 horas, tú tienes que andar mucho primero. Hasta que tú encuentres ese paciente que se enamore de ti, para decirlo así, que se quiera quedar contigo y ya tú quedaste estable. Que se ahí. sienta cómodo. Ajá. Entonces yo decía, anda a Massachusetts entero otra vez hasta que yo encuentre una persona que otra vez se quiera quedar conmigo. Yo dije, pero ¿por qué yo mejor no me pongo a hacer lo que me gusta? Ya yo me gustaba limpiar porque yo crecí en la limpieza. Yo tenía una tía que eso era golpe conmigo para que limpiara. Y yo entonces dije, voy a hacer eso. Ahí me entró, fue como Dios, me entró un email de una página que se llama VitaPrint. Ahí yo diseñé mi tarjeta y me fui por todo New Hampshire porque yo lo que quería era gringo para trabajar porque di que los gringos pagaban bien. Me fui todo New Hampshire a regar mi tarjeta
Y tú sabes que yo no sabía que uno no podía abrir los Los buzones. buzones ilegales. Yo abría mi buzón y ponía mi tarjeta. Me llamaron la policía. Ahí me llamaron la policía. Y nada, yo dije, bueno, ellos están haciendo, los policías están haciendo su trabajo, yo voy a hacer el mío. Y seguir, ¿Y cuál era el tuyo? seguir regando mi tarjeta, porque yo estaba haciendo mi marketing a mi manera, pero yo estaba haciendo mi marketing. Y nada, mi amor, de una vez el mismo día encontré clientes, empecé a hacer mis cuatro villas, me dieron, y empecé a hacerla. Y nada, y después empecé a hacerlo como residencial, iba a las casas de las personas. ¿Cuánto tiempo duraste ahí en ese emprendimiento? ¿Cuánto tiempo duraste? Porque ya tú no lo quieres hacer. No, ay, no es que ya este cuerpo tropical dio lo que iba a dar. Bueno, yo podría decir que duré 6 años ahí. 6 años. Sí. Todavía estás como que saliendo, en la etapa que estás saliendo. Sí, ya Pe- no, ya yo Porque estoy ya estás yendo sana. empujada. No, ya tú estás sana. Ya estoy yendo empujada ya. Entonces, cuéntame, ok, 6 años, wow, eso es mucho, 6 Desde el años 2021. que estabas sosteniéndote con ese emprendimiento 100%, tus hijos, tu casa. Yo recuerdo, tú siempre estabas trabajando con tus finanzas, era muy organizada. Lo soy. Sí, en ese entonces estaba siendo muy organizada con una meta. Y te propusiste, era una mujer de alma tomar, te propusiste comprar tu casa. Háblame de ese proceso. Bueno, comprar mi casa me tomó 6 años. Yo me acuerdo que empecé un plan de organizar tu finanza. Y yo me entraba en todo. Yo no tenía que ver, yo me entraba en todo. Después la persona me tuvo hasta que devolver el dinero porque yo dije que esto no es para mí. Yo soy muy organizada con mis finanzas. Yo no tengo deuda, yo no le debo a nadie. Yo lo que necesito es mi casa. Bueno, y tuve como 3 preaprobaciones. La última, hasta entregué la casa. Donde estaba rentada. Sí, de que me iba a mudar para acá, para Loren, ya yo había comprado mi casa y todo, supuestamente. Hasta que después me mandan un email que no fui calificada, que por insuficiente ingreso. Bueno, ya ahí hablé con la dueña de la casa. La dueña de la casa no me quiso para atrás porque ya supuestamente había rentado la casa a otra persona. Y ya ahí tuve que buscar una casa para entonces alquilarme de nuevo. Ese dato yo no lo tenía. ¿Tú no lo tenías? Ay, Dios mío. Mi hermana, mire, tuve yo que entregar mi casa allá en Hebrón. Yo vivía en la ciudad de Hebrón. Con todos mis trapitos corriendo a otra casa alquilada. Con toda la desilusión arriba. Solo tú. Por un lado queriendo seguir comprando y por otro lado queriendo abandonarlo todo. Nada. Fue mucho sacrificio, yo recuerdo. Sí, nada. Pero yo tengo algo y aprendí a amarlo. Antes, a mí me decían, tú eres muy intensa. Aprendí a amar mi intensidad. Amo mi intensidad. Porque entendí que no lo sé hacer nada a media. Cuando quiero algo, lo quiero en todo. Pero si no lo quiero, no lo quiero. También lo sé sacar de mi vida. Entonces aprendí a amar mi intensidad. Y yo dije, no. ¿Y cómo que yo me voy? ¿Para dónde que tú vas? Para atrás, ni para coger impulso para adelante que tú vas. En esa casa te entra tú. Y me acuerdo que un día tú fuiste a mi casa y yo te dije, Yaciri, para lo que califiqué fue para un condominio y yo no quiero eso porque eso no es lo que yo quiero. Yo quiero 3 casas, 3 apartamentos. Porque es que yo no me voy a ir a rentar para otro para pagar lo mismo. Y tú me dijiste, bueno, Yolkiri, con tu paciencia hermosa,
Bueno, Yolkiri, hay que coger una cosa adelante y la otra atrás. Si para eso que tú calificas ahora, piénsalo bien. Yo dije, ok, está bien. Y después dije, no, que yo no quiero eso. Y no lo cogí. Seguí trabajando, seguí ahorrando, hasta que ya la última, mire, el último, eso fue, ay Dios mío. Ahí rebajé yo 5 libras. Una mujer que no rebaja muy fácil. Rebajé 5 libras. En mi cumpleaños tenía un viaje para Miami, lo tuve que cancelar porque di que ese día era el día que íbamos a firmar. No, pero señor. Detrás Ok. de cámara. Pero este fue en cámara. Ok. Entonces, nada, ya la última, ya creía que lo hice, pero lo hice como sin esa, Ya sin esa estaba confianza. perdiendo la energía Sí. ya. Tuve que cancelar un viaje que tenía para Miami porque supuestamente el mismo día de mi cumpleaños era el día que iban a firmar. Oh. Bueno, pues nada, conseguí mi casa. Dios me premió con mi casa. Y Y luego de ese proceso, de esa casa, yo decía, wow. O sea, conocer tu historia, ver de dónde tú vienes, sin educación también, porque hay que aclarar eso. O no, sea, claro, no había una educación. ¿A qué grado tú llegaste? al cuarto. Ok, entonces, ¿cómo te explico? No había una profesión. Y yo recuerdo que un día tú me llamaste y me dijiste que estaba cansada ya, Ujú. que no te visualizaba limpiando casas todo este tiempo, porque cabe destacar que tú compraste tu casa trabajando día y noche con la limpieza, Los 7 días. con la limpieza, y sin ayuda de absolutamente nada. No. Y yo recuerdo que tú me llamaste un día y me dijiste, me preguntaste, me comentaste sobre esta idea de